uno podría incorporar como parte de los ejercicios de rehabilitación, enseñarle a caer con rodillas más flexionadas si ese atleta está con una predisposición a sufrir ligamento cruzado anterior, porque además la rodilla más flexionada va a evitar la tracción sobre el ligamento que a veces lo inflama, ¿no? Entonces, estas cosas nos permiten incorporar algún tipo de ejercicio. El aumento de estrés provoca la anteriorización de la tibia, sobre todo ante la extensión completa y los 20 grados de flexión, por lo que el ligamento cruzado es más propenso a sufrir lesiones con rodillas cerca de 30 grados de flexión, bajo cargas de flexión y valgo, ¿no? Un poco lo que decíamos. Pero a veces también algunos plantean que si uno en la rehabilitación del cruzado, la camilla de cuádriceps, al tener el freno en el pie, imagínense que esto es el pie. Yo le pongo la traba de la camilla de cuádriceps acá, pero el tendón rotuliano viene de acá. En el momento de querer hacer palanca para trabajo, esto se frena y el tendón rotuliano entonces me tracciona la tibia hacia adelante. Y eso me podría estar generando un nivel de estrés sobre el neoligamento. Entonces, por ejemplo, entender esto, esta mecánica hace que, por ejemplo, los franceses pongan la base de la tensión del pie, no la pongan sobre el tobillo, sino la pongan bien arriba. Cosa que al ponerla bien arriba, la misma carga de la camilla de cuádriceps me tracciona el tibial para atrás y no para adelante. Y eso me permitiría evitar la inflamación del ligamento cruzado. Y es muy interesante. Entonces, cuando yo voy a hacer camilla de cuádriceps en un ligamento cruzado, subo la almohadilla para ponerla bien sobre la parte superior de la tibia. Y eso me evitaría en alguna medida la tracción de la tibia hacia adelante. Y es muy interesante. Los isquiotibiales tienen un gran potencial de reducir la anteriorización tibial. Siempre hablamos que en el ligamento cruzado los isquiotibiales son los agonistas del cruzado y no el cuádriceps. Sí, porque el isquiotibial que sostiene la parte superior de la tibia no permite que la tibia se vaya para adelante. Y por lo tanto, trabajos que hacen demasiado hincapié en el cuádriceps pueden ser perjudiciales para el control tibial durante el ligamento cruzado anterior, que es una lesión paradigmática del deporte, ¿no? Explica que la activación de los isquiotibiales cerca de la extensión de la rodilla no es muy eficiente en la intención de frenar el desplazamiento anterior de la tibia, pero sí a partir de los 20 grados, y que este podría ser, porque un mecanismo que entre la extensión y los 20 grados de flexión es el punto clave, el punto de mayor debilidad o de la zona de mayor propensión a lesión del ligamento cruzado anterior. Además, la acción simultánea de cuádriceps isquiotibiales controla los momentos de varo y valgo y rotación interna. Por lo tanto, lo que hablamos hoy no es un problema de valgo solo, de varo solo de la rodilla o rotación solo, sino que la co-contracción me estabiliza todos los mecanismos simultáneamente. Y por eso hablábamos de que podría ser mejor que la activación recíproca. De la misma manera ocurren los problemas del hombro. Los problemas del hombro son habituales en el atleta que realiza movimientos overhead, movimiento por encima de la cabeza. ¿Sí? Cuando hablamos de los movimientos overhead, hablamos de todo aquello que sea así. Y esto es en el vóley, pero es también en la natación. En todos los movimientos overhead aparecen las tendinopatías de hombro. Debido a que el estrés mecánico relativo de acciones a elevada velocidad, las cuales frecuentemente se realizan hasta los extremos de la movilidad articular. La movilidad normal depende de la interacción de los estabilizadores articulares estáticos y pasivos. Volviendo al hombro. Imagínense que esto es la cabeza del hombro, esta es mi mano. Cuando yo lo que hago es este movimiento, la cabeza del hombro lo que tiene que hacer es rolar, pero no ascender. Si yo en vez de rolar haciendo, comprimo el espacio que hay entre la cabeza y el acromion. Lo comprimo. Que es donde pasa el manguito rotador.
Entonces, yo la única manera que tengo de no hacer esto, y que si encima el hombro está antipulsado es peor, es primero tener una aducción escapular muy importante y segundo tener un trabajo de tracción hacia abajo de la cabeza muy importante dado por el bíceps y dado por el manguito rotador. Es decir, yo tengo que tener un equilibrio entre los músculos de empuje y los músculos de sostén hacia atrás. Si yo tengo esta posición, es más frecuente que haga. Si yo tengo esta posición, el manguito rotador va menor. Entonces, la estructura, pensar en la biomecánica, yo a mis pacientes les explico que es como si yo quiero acelerar mucho. ¿Cuánto voy a acelerar? Depende de mi calidad de frenos. Si yo no tengo buenos frenos, no puedo acelerar mucho, porque no voy a poder frenar. Entonces, si yo no tengo los músculos abductores importantes, solo entreno músculos aductores, solo entreno los músculos de empuje, obviamente llega un momento donde la alteración. Y uno ahí lo que ve, que las escápulas están siempre alatas. Hay lo que se llama una disquinesia escapular y por lo tanto debemos controlarlo. La movilidad normal depende de la interacción de los estabilizadores articulares estáticos o pasivos, como son los huesos, las estructuras ligamentosas, los meniscos, y de los estabilizadores activos o dinámicos musculares. Obviamente que nosotros trabajamos sobre los dinámicos, nunca trabajamos sobre los estáticos. Si trabajamos sobre los estáticos es porque falta movilidad, pero generalmente trabajamos sobre los dinámicos. Una función óptima muscular puede ser muy importante en la prevención de lesiones. Obviamente, vuelve a hablar del rol estabilizador de los isquiotibiales como un elemento clave y trascendente. Miren, este es un estudio que hicimos en Boca. Acá lo que tienen es la videofilmación de un paso, ¿sí? Un paso, doble paso, ¿sí? De una pierna, imagínense, empuje y vuelo. Entonces acá tienen en rojo y azul, lo que acá dice los semis derechos y bíceps derecho de la pierna. Fíjense cómo en una parte del paso es más importante la activación del bíceps y en la segunda parte del paso es más importante la activación de semimembranoso y semitendinoso. Es decir, que vos ahí no solo tenés la flexo-extensión, sino tenés el control de la rotación tibial. Uno trabaja más que el otro por la rotación tibial. Mientras, en la pierna operada, en un jugador con alta médica, vos tenés que el reclutamiento de compartimiento externo e interno es inespecífico. Esto quiere decir que a pesar de tener 6 meses de rehabilitación y a pesar de tener alta médica, no alcanzó a tener adecuado control de su control proprioceptivo de la rotación tibial. Por eso decimos que tarda 8 a 10 meses el cruzado y no 6. Ahora, hablábamos hoy del entrenamiento y la carga crea una demanda o estrés, tanto fisiológico como psicológico, y tiene componentes internos y externos, lo que ya sabemos. La carga, el componente interno de la carga o carga interna, es lo que me pasa a mí como atleta, la frecuencia cardíaca, la respiración, el consumo de oxígeno, el lactato. La carga externa son los componentes externos de la carga, tipo, intensidad, volumen, progresión, frecuencia. El manejo seguro puede mejorar la capacidad atlética y el rendimiento, pero además reducir los factores de riesgo de lesiones y enfermedades. La sobrecarga se define como, por estos autores obviamente, como una carga excesiva o mal gestionada. Esto traerá apareado una alteración de las funciones y condiciones anatómicas, fisiológicas y psicosociales que se manifiestan mediante lesión o merma del entrenamiento. La recuperación es el periodo. Hay mucha información. Como toda la información en la bibliografía, aparece alguien que la discute, pero hay alguna información muy interesante, que lo que está comparando es lo que se llama carga aguda con lo que se llama carga crónica. ¿Qué es la carga crónica? La carga crónica es el promedio que un sujeto viene entrenando semana a semana. ¿Qué es carga aguda? Es lo que entrenó la última semana. Es decir, proponen la relación entre lo que se hizo en la última semana
con el promedio de lo que se venía haciendo. En caso de ser una carga constante, que no siempre es así, pero sacar un promedio aproximado. Cuando la carga aguda es el mismo que el promedio o un poco más, está hablando que está en una zona de entrenabilidad y que es de bajo nivel de riesgo. Pero en la medida, dicen algunos, que aumenta en un 10%, la carga, en la medida que el porcentaje de la carga aguda sea mayor que la carga crónica, el aumento de riesgo de lesiones es lineal. A partir del 1.1 de la tasa de relación carga aguda-carga crónica, 1.1 sería que a la carga promedio le agregamos un 10%, 1.2 que le agregamos un 20%, 1.5 que le agregamos un 50%, y ya se establece como una potencial de riesgo muy importante, estamos diciendo que prácticamente el 10% de los atletas se va a lesionar en esa semana, entre el 7 y el 8 en realidad. A partir del 50% del aumento de la carga crónica, hay casi un 8% de personas que se van a lesionar. Esto quiere decir, yo tengo 100 personas que entrenan 2 veces por semana. Las paso a entrenar 3 veces por semana. De las 100, 8 se van a lesionar, que es un número altísimo, cuando en realidad se tendrían que lesionar mucho menos. Es decir, de las 100 personas que pasé de 2 veces por semana a 3 veces por semana, se van a lesionar 8. Si entrenaban 6 horas semanales y las paso a entrenar 9 horas semanales, se van a lesionar 8 de cada 100. Esto es lo que marca esta tasa. Y si yo lo que hago, le entreno el doble, se pueden lesionar hasta un 20%. Hasta un 20%. Esto quiere decir que en la progresión de la carga es el elemento más importante que nosotros tenemos. Y que muchas veces ocurre en rehabilitación, que nosotros antes hacía 5 ejercicios y ahora pasa a hacer 8. Muchas veces ocurre. Antes rehabilitaba 15 minutos, ahora pasa a rehabilitar 30. Entonces, en algunos casos puede ser importante hacerlo, en muchos casos es extremadamente riesgoso hacerlo. Y ahí tienen cómo los autores marcan que la relación de la carga se relaciona con el pico de rendimiento, pero ese pico de rendimiento, de acuerdo a la relación de esa carga, de carga aguda y carga crónica, puede ir aumentando la zona de lesiones. Entonces, fíjense cómo en una tasa por encima del 1.3 ya hay más riesgo de lesión que de alcanzar el alto rendimiento deportivo o su pico de rendimiento. Por encima del 30% de esa diferencia de carga crónica. Y además, siempre el pico de rendimiento se alcanza después de bajar la carga, obviamente, por supuesto. Por lo tanto, la progresión pasa a ser un elemento clave y fundamental en la actividad de rendimiento deportivo, de actividad física para la salud y, por supuesto, de rehabilitación. Otros trabajos que muestran más o menos lo mismo, el nivel de riesgo en función del cambio de la carga de trabajo. Fíjense cómo hasta un aumento del 10% aparece como bajo nivel de riesgo lesional, pero cuando empezamos por encima del 10%, en este caso a partir del 15%, fíjense cómo el aumento de riesgo de lesión es proporcional a ese aumento de la carga por encima de la carga crónica. El impacto de la fatiga no se limita simplemente a una disminución de la capacidad de producción de fuerza del sistema,
Por lo tanto, en los análisis de las reacciones sobre el piso, de la fuerza que generamos, y la reacción del piso se llama se llama ground reaction, si reacción del piso, famosa ley de Newton, hay una clave alteración en los mecanismos de generación de fuerza, pero también de estabilidad, y por lo tanto esto está bastante ya publicado en este sentido. Se ha demostrado que el riesgo en los entrenamientos de fuerza con resistencia es similar entre niños y adultos. Hay una vieja discusión acerca de si el entrenamiento de fuerza lesiona o no lesiona, y hoy ya hay una tendencia bastante clara a pensar y a demostrar que el entrenamiento de fuerza no lesiona. Todo lo contrario, el entrenamiento de fuerza y la fuerza en sí mismo es un gran fenómeno predictor de lesiones deportivas. Y ya hay varias publicaciones en ese sentido, tanto en chicos, en adolescentes como en adultos, y ya en realidad ese famoso tema de que la fuerza en los chicos los lastima, bueno, ha dejado obviamente de ser un hecho ya científico para ser un mito, que también dice mucho la ciencia médica, pero que es que un mito, es decir, en consultorio todavía es bastante común que tengamos esta historia de los padres que vienen, no, que mi hijo juega al rugby, quiere ir al gimnasio, pero el pediatra le dijo que no vaya al gimnasio. Bueno, esto es algo que vemos casi a diario en nuestro consultorio y hay que explicarles a los padres el motivo por el cual no, de ninguna manera el entrenamiento de fuerza en un chico produce problemas, sino todo lo contrario. Después habrá que ver qué hacemos, porque en realidad básicamente hay que dividirlos los prepuberales y los pospuberales, pero lo importante es, cuando un adolescente quiere entrenar la fuerza, lo más importante es cómo es su historia de entrenamiento, cómo viene, y planificar el entrenamiento de acuerdo a su historia. Obviamente, no le vas a hacer fuerza máxima a un chico que nunca entrenó fuerza, por supuesto que no, pero no porque no pueda hacer fuerza máxima, porque no tiene ningún sentido. No le vas a hacer sentadilla profunda máxima a un chico que tiene el psoas corto, que no tiene control sobre su cuerpo, que tiene una anteversión de cadera, que tiene debilidad de la zona media. Por supuesto que no se lo vas a hacer, pero no porque no pueda hacer fuerza, sino porque tiene que entrar en un proceso formativo que primero hay que consolidarle, como dijimos, la zona media, para que después esté en condiciones de hacer lo que quiera. Esta es la realidad. Pero no es porque sea chico, si es un adulto con las mismas características, le vamos a hacer exactamente lo mismo. No depende de la edad, depende de cómo esté ese chico y las características de ese chico en ese momento. Los programas de entrenamiento pueden llevarse a cabo para tratar de mejorar el rendimiento deportivo, prevenir las lesiones y todo lo que estamos hablando, y obviamente está también publicado. El entrenamiento de la fuerza ha demostrado tener un efecto beneficioso sobre varios índices cuantificables de la salud, y también son cosas que están bastante demostradas. La investigación actual indica que el entrenamiento contra resistencia, siempre digo lo mismo, cuando lean en inglés y lean resistencia es nuestra fuerza, cuando lean endurance es lo que para nosotros es resistencia aeróbica, en inglés usan la palabra resistance hablando de fuerza, por eso es contra resistencia, esto es fuerza, entrenamiento nuestro de fuerza. Indica que el entrenamiento contra resistencia puede ser efectivo, seguro y útil en niños y adolescentes. Bueno, y todo lo que ya hemos hablado y que en algún momento será de tema de tratamiento especial. Obviamente que cuando compararon la fuerza neuromuscular intermitente con la carrera continua, ¿no? Entre 9.600 metros de carrera, trabajo con diferentes tipos de ritmo y distancia, versus carrera continua, un 70% del VO2 máximo, y se analizó determinados parámetros de carga interna, la actividad mixta representaba un importante estrés fisiológico. La carrera de resistencia mostró una disminución de la capacidad de la musculatura, se tradujo en un decremento de la capacidad para resistir un estrés musculoesquelético desfavorable y potencialmente lesivo. Es decir, realizar un esfuerzo continuo, sistemático y duradero le generó pérdida de control proprioceptivo. Algo que hemos dicho hasta el cansancio, pero bueno, está en la bibliografía que así lo acredita. Ante una carga en inversores, los peroneos son los eversores más importantes, con un tiempo de reacción entre 60 y 90 milisegundos.
Los cambios laterales de dirección, la inversión tiene lugar en 30 a 50 milisegundos. Lo que decíamos, se tarda el doble en tener efectos de protección al efecto de la noxa. El doble. Esto es lo que hablábamos en términos de la activación recíproca. Esa activación recíproca no llega a tiempo. No llega a tiempo. Y esto obviamente es un gran problema para los procesos de rehabilitación. Los músculos fatigados influyen negativamente sobre la estabilidad postural y producen cambio en la conducta. No sé si esto ya lo vi, y ya no sé en qué charla lo dije, pero me parece que ya lo dije. Ya lo dije, ya lo dije. ¿Qué hay de los mecanismos preventivos relacionados con, por ejemplo, vendajes y tobilleras? Dice el autor que se puede producir una restricción de la inversión de tobillo con ortesis y vendajes, pero la disminución de la velocidad de inversión no llega a proporcionar a los peroneos tiempo suficiente para evitar el mecanismo lesional. Es decir, la restricción mecánica no alcanza a proteger el tobillo. Bueno, alguien se cayó y se murió. Esto obviamente es toda una discusión. Permanentemente nos preguntan, hay que vendar, hay que poner tobillo. Obviamente que la tobillera tiene un poquito más... ¿Qué te dice el atleta? El atleta te dice, no, yo me siento más firme. Esto es lo que te dice el atleta. Yo si me pongo una tobillera o una rodillera, siento la rodilla o el tobillo firme. ¿Y por qué lo sienten firme? No porque haya restricción mecánica, sino lo sienten firme porque le genera aumento de la información proprioceptiva de la piel. Esto es lo que genera como efecto protector para tobillo y rodilla, por lo tanto lo usamos. Ahora, obviamente, a su vez, dentro de lo que son vendajes de tobillo, el vendaje de tobillo puede ser hecho o bien mal o puede ser hecho bien. Cuanto peor lo hagamos, menos efectos protectivos tiene. Obviamente, el famoso 8 es una parte del vendaje y después hay que fijar el talón. Como parte del curso, ustedes van a tener con nosotros un taller de taping y vendaje a fin de año y la idea es mostrarle cómo se hacen diferentes formas de vendaje, pero cómo se hacen más prolijos los vendajes. Muchas veces lo que le decimos al sujeto, le enseñamos a vendar, y cuando nos pregunta le decimos, mira, esto es muy simple. Si vos te pones un vendaje, es probable que lo pongas mal, se lo enseñemos a hacer. Pero a veces poner una tobillera, por ejemplo, es más cómodo. La gente se la pone y se la saca y se terminó el problema. El vendaje tiene otros bemoles. Lo mismo ocurre con los estribos, con cinta adhesiva. Ahora, ustedes me preguntan, ¿y ustedes qué hacen? No, nosotros estribamos a todos, sobre todo para el juego. La verdad que en el juego hay más de la mitad del plantel se estriba, y algunos los dos tobillos, y los estribamos. Y generalmente se lo estribamos nosotros, digamos, los kinesiólogos generalmente estriban. Algunos no lo hacen, pero en general tendemos a hacerlo. Obviamente, en fútbol juvenil solo estribamos a los con antecedentes lesionales, por supuesto. Mostró que la utilización de vendaje no era tan efectiva como las ortesis, sobre todo las tobilleras semirrígidas. Demostró el rol protector de la ortesis en jugadores con lesión previa de esguince de tobillo, pero no en jugadores sin lesión previa. Comparó 3 grupos, uno utilizó un tipo de ortesis, otro realizó un entrenamiento de equilibrio y el tercero no se metió en ningún tipo de intervención. El mayor número de lesiones se produjo en los jugadores con existencia de lesión previa y entre ellos los que no fueron sometidos a intervención alguna. Es decir, si sumás antecedente lesional y que no le haces nada, ahí tiene mayor riesgo de lesionarse, indudablemente. Mientras, los deportistas que realizaron trabajo de equilibrio que llevaban la ortesis vieron reducida la posibilidad de sufrir un esguince. Entonces, en general, nosotros lo hacemos. Y estos ejercicios inestables, obviamente propioceptivos, como hablábamos, los hacemos. Aquellos que sufren un esguince de gravedad severa importante deben llevar una ortesis durante al menos 6 meses. ¿Qué es una ortesis? Es una tobillera. ¿Sí? Está, en general, hay acuerdo en la bibliografía y el atleta se siente bien, así que lo usa. La utilización de soportes externos del tobillo reduce el número de esguinces de tobillo, tanto en recidivas como en lesiones agudas, otro trabajo en el mismo sentido. Parece ser que la utilización de tobilleras no afecta el entrenamiento deportivo, digamos, no les molesta, no les genera cambio, no les
hace perder velocidad ni aumentar el tiempo de contacto. La aplicación de una tobillera es menos costosa y más fácil que el vendaje, que es todo lo que le decía. Hay que saber vendarse, en vez de la tobillera se la colocan. Produce mayor limitación de la inversión que el vendaje. Inclusive hay estudios que demuestran que un vendaje, cuando vos los controlás en el entretiempo, están todos flojos los vendajes. También se ha documentado que los vendajes y tobilleras producen una mejora a nivel propioceptivo y por lo tanto del control neuromuscular. Y en definitiva es esto lo que estamos buscando. No tanto la restricción mecánica, sino el aumento de información propioceptiva a través de los mecanorreceptores de la piel, los propios receptores de la piel. Esto es lo que se busca con tobilleras y con vendajes. Y la verdad, lo usamos. E insisto, muy parecido a lo que se usa también en los sistemas de neurotaping y ese tipo de cosas. Los trabajos de inestabilidad estresan el sistema neuromuscular, ustedes lo saben, producen aumento de la coordinación neuromuscular, una adaptación neural, y es un hecho importante en la primera fase de la fuerza. Por lo tanto, siempre que los trabajos de inestabilidad generen una perturbación que el atleta puede controlar, están bien. Ay, hay una pregunta y no sé qué. Sí, nosotros, como ya te decía, nosotros no vendamos, lo que hacemos es ponemos estribos con cinta adhesiva que nos dan buenos resultados. ¿Sí? El estribo no es un vendaje, el estribo es con cinta adhesiva, que es una especie de bota blanda y que tiene fenómenos parecidos al vendaje. No estoy hablando perdón, fenómenos parecidos a la tobillera, no estoy hablando de vendaje, estamos hablando de cinta adhesiva. ¿Puede ser un mecanismo darle a cada jugador una tobillera? Sí, pero ahí entra toda una cultura. El jugador no está acostumbrado a tener tobillera. Entonces, hay también un hecho cultural. Nosotros seguimos poniendo los... Sí, costo-beneficio, por eso digo. Costo-beneficio, nosotros recomendamos los vendajes. Podría ser tobillera tranquilamente. No es la cultura del fútbol, pero si alguien viene y dice, no, yo a mis jugadores le pongo solo tobillera, no sería, yo no podría decir que está mal. Nosotros ya tenemos una historia de ponerle estribo y los jugadores están acostumbrados al estribo, y los jugadores que vienen de Europa, en realidad, ellos usan estribo, no usan vendaje. El vendaje con Coban, ese sí es muy caro, es más difícil de poner. Y nosotros en algunos casos, algunos jugadores usan vendaje Coban. Coban es como una venda que se llama autoadhesible, es decir, vos ponés la Coban y se adhiere a sí mismo, pero no a la piel. La usamos también, sí, la usamos. Puede ser usada. La Coban es descartable, ¿no? Pero en primera división lo usamos, en inferiores no. Hay una adaptación especial neural que se verifica con mayor reclutamiento de coordinación de agonistas, antagonistas, sinergistas y estabilizantes. Y esto es lo que da la inestabilidad y por lo tanto es muy, muy importante. Como les decía hoy, cuando nosotros vemos un lesionado, debemos ver un sujeto en el cual tiene una historia que nos cuenta, tiene un examen clínico que observamos, tiene una postura que miramos, tiene una tipología de ejercicio que analizamos y tiene un grupo de imágenes